Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Un gran cambio puede haber sufrido la política argentina tras el triunfo de Milei sobre Macri en las elecciones en Buenos Aires. ¿Cuál es la razón? Joe Biden ha sido diagnosticado de un agresivo cáncer de próstata con metástasis en los huesos. ¿Cuál es su pronóstico? En los comicios de Portugal ganaron los conservadores, se hundieron los socialistas y creció exponencialmente la ultraderecha. ¿Por qué? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 20 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una de las principales noticias políticas de los últimos días en Sudamérica tuvo lugar el domingo en Buenos Aires, la capital argentina. Ocurrió en las elecciones para la mitad de la legislatura de la ciudad, que en total incluye a 60 concejales. El resultado cambió el tablero político bonaerense, todo porque La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, derrotó ampliamente al PRO, Propuesta Republicana, el grupo fundado por el expresidente Mauricio Macri. La Libertad Avanza consiguió el 30% de los votos, el doble que el PRO. Los peronistas quedaron en segundo lugar a 3 puntos del partido de Milei. Esa noche el propio Milei habló ante sus seguidores. Desde la tarima se refirió a los colores de su grupo político y a los del de Mauricio Macri. Es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Lo curioso del asunto es que los comicios fueron tan relevantes para Javier Milei que el presidente canceló su viaje a Roma, donde tenía previsto asistir a la primera misa del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Paz, llama la atención que las elecciones para la mitad de la legislatura de Buenos Aires haya tenido tanto impacto noticioso. ¿Cómo se explica todo esto y qué consecuencias tiene en la política nacional argentina? Simbólicamente fue muy importante lo que pasó el domingo. Mucho más que 15 legisladores locales era lo que estaba en juego. Hace 17 años que PRO gobierna en la ciudad. Para Mauricio Macri, el líder de PRO, que fue su alcalde, Buenos Aires fue el trampolín de su carrera política y es, o tal vez deberíamos decir era, su fortaleza. Milei y Macri tienen una relación tensa. Macri fue un aliado clave del presidente, entre otras cosas porque su partido le votó las leyes que el gobierno, muy débil en el Congreso, necesitó para desarrollar su plan en este año y 5 meses que lleva en el poder. Pero Milei demostró que no tiene voluntad de acordar. Decidió enfrentar a PRO en su distrito, le ganó y ahora envía un mensaje a los dirigentes de PRO: pásense conmigo. Este año hay elecciones en todo el país y Milei está diciéndole a los dirigentes: dejen a Macri. Milei no quiere un pacto de cúpulas, la única cúpula quiere ser él. En este proyecto, el triunfo del domingo es entonces clave. Es además el primer respaldo claro en las urnas a su gestión como presidente. Por otro lado, volvió a perder el peronismo, que no logra hacer pie en esta ciudad. Tuvo una oportunidad este domingo con sus enemigos divididos y tampoco así lo consiguió. Pero un dato más. Si bien en la Argentina votar es obligatorio, el domingo se presentaron solo el 53% de los porteños a votar. Eso muestra una notable apatía de la ciudadanía, que está muy lejos de la dirigencia política, que vivía estas elecciones como muy importantes.
El domingo en Estados Unidos, la oficina de Joe Biden informó que el expresidente padece un agresivo cáncer de próstata que le ha hecho metástasis en los huesos. El informe señala que el diagnóstico se realizó el viernes, luego de que el dirigente presentara algunos síntomas urinarios. Todo empezó cuando a Biden se le descubrió un pequeño nódulo en la próstata, una glándula que tienen los hombres cerca de la vejiga y la uretra. El cáncer de Biden tiene una puntuación de Gleason de 9. La calificación se refiere a la forma como se observan las células malignas. El presidente Donald Trump y su esposa Melania expresaron sus mejores deseos a Biden y a su esposa Jill. El vicepresidente J.D. Vance coincidió, señaló que le desea una pronta recuperación a Biden, pero se preguntó si el expresidente estuvo en condiciones de gobernar y si alguien ocultó esa información. We wish the best for the former president's health, and it sounds pretty serious, but hopefully he makes the right recovery. Like I will say, whether the right time to have this conversation is now or at some point in the future, we really do need to be honest about whether the former president was capable of doing the job, and that's no, that you can separate the desire for him to have the right health outcome with the recognition that whether it was doctors or whether there were staffers around the former president, I don't think he was able to do a good job for the American people. Joe Biden tiene 83 años. Fue senador desde 1976 hasta 2008, vicepresidente hasta 2016 y presidente de 2021 a 2025. La política ha sido su vida, pero en junio del año pasado renunció a su candidatura a la reelección tras un desastroso debate televisado con Donald Trump. Hace pocos días se difundió la grabación de un interrogatorio que en 2023 le hizo un fiscal especial a propósito de algunos documentos clasificados que tenía en su casa. Ahí queda claro que Biden no recordaba la fecha de eventos notables de su vida. ¿Qué expectativa de vida puede tener Joe Biden afectado por el cáncer? Llamamos ayer a Bogotá a un especialista, el médico Juan Ignacio Caicedo, profesor de urología de la Universidad de los Andes y de la Fundación Santa Fe. El cáncer de próstata es el tumor sólido más frecuente en hombres y podemos decir que aproximadamente 1 de cada 8 hombres va a padecer la enfermedad en su vida. Afortunadamente la presentación de este tumor es tremendamente heterogénea y la inmensa mayoría de los casos son casos que no van a producir la muerte en sus pacientes. De tal manera que es un tumor que usualmente se presenta de una manera más insidiosa. En algunas ocasiones, las células que originalmente están en estos tumores son más agresivas de lo usual y hacen un debut de la enfermedad haciendo metástasis, como es el caso del expresidente Joe Biden. Hay una gran diferencia entre un tumor de la próstata que está localizado únicamente en el órgano o uno que ya se ha esparcido por el cuerpo y compromete otros órganos, como en este caso los huesos. Podemos hablar que la supervivencia a 5 años del cáncer de próstata que está localizado es del 100%. Esto quiere decir que nadie muere a 5 años, mientras que esta cifra cambia cuando hay metástasis óseas, como en este caso, y la supervivencia es apenas del 30%. Los tratamientos para este estado de la enfermedad no son los usuales que se enfocan en el órgano, como la cirugía de la próstata o la radioterapia de próstata, sino que por el contrario deben atacar todo el cuerpo. Por lo tanto, se utiliza bloqueo hormonal o manipulación de la testosterona. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina.
Más información en www.progreso.com. El domingo se celebraron en Portugal unas elecciones que parecen haber sepultado el bipartidismo existente desde 1974, cuando la revolución de los claveles marcó el regreso a la democracia. ¿La razón? El triunfo de la derecha, el auge de la ultraderecha y el mal resultado de la izquierda. Los ciudadanos votaron por quienes van a ocupar los 230 escaños de la Asamblea de la República, el parlamento que elige al jefe del gobierno. El partido ganador, con el 32% de los votos, fue la centroderechista Alianza Democrática del primer ministro en funciones, Luis Montenegro. Montenegro, de 52 años, se sometió a una moción de confianza en marzo a sabiendas de que iba a perder, por lo cual fueron convocadas estas elecciones. El domingo dijo que los portugueses no quieren más comicios, sino una legislatura de 4 años, así como respeto por la democracia. Os portugueses não querem mais eleições antecipadas. Querem uma legislatura de 4 anos e exigem a todos que percebam, que respeitem e que honrem a sua palavra libre y democrática. Montenegro, a quien no le hizo daño una controversia que involucra a una empresa familiar que recibía dineros del Estado cuando él ya estaba en el gobierno, se refería a que los portugueses han votado 3 veces en 3 años. Las elecciones dieron algunas sorpresas. Una es que la izquierda encabezada por el Partido Socialista se quedará solo con el 30% del Parlamento. Otra es que la ultraderecha del partido Chega de André Ventura logró el 22%, casi lo mismo que los socialistas. Algunos atribuyen el crecimiento exponencial de Chega a sus propuestas contra la inmigración y la corrupción, y el hundimiento de la izquierda a la política de puertas abiertas con los inmigrantes del último primer ministro socialista, Antonio Costa, que dimitió en 2023. ¿Por qué ganaron los conservadores y por qué se hundieron los socialistas? ¿Qué explica el crecimiento de la extrema derecha? ¿Podrían aliarse Chega y Montenegro? Llamamos ayer a Madrid a Joana Rey, corresponsal de la radio TSF y del Jornal de Noticias. Bueno, pues por los resultados lo que parece ser es que Luis Montenegro ha conseguido imponer el relato de que el Partido Socialista ha sido quien ha llevado el país a unas elecciones anticipadas al votar contra la moción de confianza presentada por el propio gobierno. Cabe recordar que Portugal llega a esta situación porque se descubre una empresa familiar del primer ministro con la que el primer ministro podría haber violado la obligación de exclusividad y también incurrir en algún tipo de conflicto de intereses, y Montenegro presenta una moción de confianza sabiendo que va a ser rechazada y aboca al país a unas elecciones anticipadas. Montenegro lo hace por estrategia, lo hace sabiendo lo que va a ocurrir, pero con ello pretende relegitimarse a nivel electoral, aumentar un poquito la distancia con relación al Partido Socialista, y la estrategia, la jugada le sale bien, porque a la hora de votar parece ser que el electorado ha decidido dar más importancia a la responsabilidad que el Partido Socialista pueda tener en llevar al país a estas elecciones que al caso de conflicto de intereses en sí mismo. Y con eso, pues, Luis Montenegro, la jugada le ha salido bien. Por parte de la extrema derecha, pues la propia existencia de Chega y la campaña de Chega se hace muy centrada en la lucha contra la corrupción, la lucha contra las élites que gobiernan el país desde hace 50 años, en decir que Partido Socialista y Partido Socialdemócrata son lo mismo, y la lucha contra los chiringuitos pagados por el dinero público, ¿no? Pues un partido muy antisistema que en este contexto pues logra captar muchos votos de protesta de gente muy descontenta con la situación. Sobre si pueden pactar los dos, yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque Luis Montenegro ha sido muy vehemente en su no es no, y ahora para recular tendría muy complicado justificarlo, pero también por parte de André Ventura, porque estos resultados le permiten soñar con ganar las elecciones en algún momento,
y no sé si le conviene dejar el papel en la oposición, cuya estrategia le ha salido bien, para hacer un acuerdo de gobierno con Luis Montenegro y ser la muleta de este gobierno. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dio ayer luz verde al gobierno de Donald Trump para que cancele los permisos de residencia temporal, TPS por sus siglas en inglés, a 350,000 venezolanos que viven en ese país. De esa forma, Trump podrá continuar con las deportaciones. Por otro lado, el gobierno de Venezuela canceló los vuelos procedentes de Colombia con el argumento de que la oposición quiere boicotear las elecciones para parlamentarios y gobernadores de este domingo. La Unión Europea y el Reino Unido suscribieron ayer su primer gran acuerdo desde que en 2016 los británicos aprobaran por voto popular el Brexit, es decir, su salida del organismo comunitario. Para el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el acuerdo es un gana-gana. This is the first UK-EU summit. It marks a new era in our relationship. And this deal is a win-win. El acuerdo agiliza la entrada de los británicos a la Unión Europea y suaviza la de sus productos alimenticios. Permite que Europa quede protegida por el escudo nuclear británico y da acceso a las empresas del Reino Unido al fondo de 150.000 millones de euros para proyectos de defensa, entre otros. La National Transportation Safety Board, o Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, esperaba ayer, al momento de grabar este podcast, que las autoridades mexicanas le permitieran el acceso al buque escuela Cuauhtémoc, que se estrelló contra el puente de Brooklyn en Nueva York el sábado. El accidente dejó 2 muertos, un cadete y un marino, y las causas aún no se han determinado. Lo que se sabe es que el remolcador sí ayudó al buque a salir del muelle, pero nada más. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.